Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a abordar el tema del uso del simulador del ICE Project. Vamos a trabajar con alguna compuerta muy básica. ¿Qué les parece si trabajamos con una compuerta XOR? A ver cómo funciona. A ver, por ahí en lo que voy generando el proyecto, busquen cuál es la tabla de verdad de una compuerta XOR. ¿Sale? Búsquenle en lo que voy a compartir pantalla para trabajar con él, para trabajar con el software. Entonces, listo, ahí estamos. Entonces, pues, creo que esta parte nada más es un breve repaso para que confirmemos que efectivamente los pasos que ustedes ya vieron en los videos anteriores los hayan comprendido de forma correcta. Y voy a generar primero, obviamente, un archivo nuevo, un proyecto nuevo, perdón, al cual le voy a llamar XOR Gate. ¿Vale? Ahí está. Ese es lo que voy a realizar. Esta ventana no la cambio porque típicamente ya ven que trabajo directamente con la tarjeta Basis y ya está configurado esto para trabajar con la tarjeta Basis. Da un resumen del proyecto y nada más ya le damos Finish. Ya que estamos en esta ventana, tenemos que dar doble clic en esta sección, ¿sí? Y vamos a agregar una nueva fuente. Esa nueva fuente tiene que ser un archivo VHDL o un módulo VHDL que estoy marcando en este momento. Y a ese le voy a poner el nombre XOR Gate. ¿Sí? Deben asegurarse siempre que aquí esta palomita está colocada para que el archivo se agregue al proyecto. Si voy a utilizar una compuerta XOR, solamente tengo dos entradas y una salida nada más, ¿verdad? Entonces, como tal, voy a poner una entrada A, una entrada B y una salida C. Aquí en esto voy a cambiar la salida porque la salida la voy a tomar como la variable C y voy a dar clic en Next. Aquí nos da el resumen de lo que estamos generando y listo. Aquí, a lo mejor a mí me faltó hacer un cambio. Fíjense, lo pasé por alto por hacerlo rápido, yo creo, pero aquí en esta parte le voy a cambiar esta palabrita. No me gusta, no porque se vea mal, sino porque normalmente ya cuando estemos trabajando, ya cuando estemos trabajando con varios archivos de este tipo, bueno, vamos a requerir que distingamos bien qué arquitectura va con cuál. Obviamente cada arquitectura, en este caso es esto, va asociado con esta entidad. Recuerden que cualquier proyecto o cualquier diseño de circuito digital en VHDL siempre lleva una entidad y una arquitectura. ¿Sale? Y entonces ya con esto, pues ya tendríamos que colocar cuál es la función lógica, ¿no? A ver, ya me consiguieron cuál es la tabla de verdad. Si pueden escribirla aquí en el chat, vayan escribiendo, por favor, para que yo pueda ver qué encontraron. ¿Sale? A ver. Estados iguales es 0 y estados diferentes da 1. Estados iguales da 0 y estados diferentes da 1. ¿Sí? ¿Así lo encontraron todos? ¿Sí? Sí. No me den el avión, ¿eh? Va aquí Carlos, lo está escribiendo. Gracias, Carlos. Bueno, mientras, aquí entonces lo que voy a hacer simplemente es hacer una asignación como tal. Y acuérdense que la asignación se hace con ese símbolo como una flechita hacia la izquierda. Y lo único que voy a realizar es precisamente colocar a XOR. Fíjense que se pone en color
azulito. Todas las que son compuertas básicas, fíjense que se ponen en color azul. ¿Ya vieron? A ver, vamos a ver si aparece la NAND. Sí, miren, aparece la NOR, aparece la XOR, que serían las más básicas, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos es la XOR nada más, ¿vale? XOR B y listo. Y pues al final de cuentas, eso sería nuestro programa, ¿no? A ver, por acá estoy viendo la tabla de verdad, José Carlos. Creo que en la combinación 1-0, no sé si la salida sea 0, se me hace que es 1, ¿no? Ujú. Sí, es la que estaba viendo ahorita aquí en el chat. Bien, entonces ya con eso, ahorita vamos a comprobarlo cuando hagamos el intento de simular este proyecto. Bien, entonces hasta este punto creo que es lo que habíamos hecho desde antes. Recuerden que todo lo que está en comentario aquí lo puedo eliminar. Simplemente es parte de lo que me entrega el asistente de ese proyecto para generar esto, ¿no? Entonces, pues simplemente ya voy a guardar aquí en estos disquitos. Y recuerden que tenemos que hacer la síntesis. Primero, di doble clic aquí donde dice síntesis. ¿Sí? Después voy a hacer el doble clic en la implementación del diseño. Mientras aquí ustedes vean que no deja de generar comandos y demás, quiere decir que el proceso va de forma correcta. Y ahora voy a dar doble clic ahí. Y listo, ya generó todo, ¿no? Obviamente, de aquí lo que haría falta es pasarlo a la tarjeta Basis. Lo voy a hacer de una vez. Recuerden que hay que demostrar que sí funciona. Desafortunadamente no lo tienen ustedes a la mano, pero bueno, aquí vamos a hacer la prueba en vivo. A ver, ¿cómo le hago para hacer que ese programa funcione en la tarjeta Basis? ¿Se acuerdan? Los que ya siguen el Con video. el segundo software, ¿no? ¿Perdón? Con el segundo software. Con el que nos... software. Pero antes de eso tenemos que hacer algo aquí en nuestro proyecto. Uy, A ver, acuérdense, díganme qué es lo que... decirle al programa qué entradas y salidas debe de, que queremos que sean, porque el programa da unas salidas y salidas que el programa entrega, pero uno debe de definir qué salidas y qué entradas necesitamos o qué queremos usar. Es correcto. Tenemos que definir las entradas y las salidas. Ahí en la parte izquierda de la parte de arriba, en agregar, ahí no recuerdo, pero era agregar algo. Ajá, es correcto. Sí, porque acuérdense que ahorita, aunque ya tenemos un archivo .bit, no sabemos exactamente a dónde lo generó, ¿sí? O en qué pin. Es que ese es el problema, ¿no? Entonces, aquí, pues obviamente sí hay algunos reportes que podemos generar. ¿Esto cómo lo obtuve? Recuerden que aquí tenemos una serie de pestañas a lo largo de esta línea media entre donde editamos y donde van saliendo los comandos de la consola. Aquí está la consola. Aquí está el resumen de todo lo que sucedió. Pues a lo mejor podemos ir viendo aquí cuáles son los pines. Fíjense que aquí vamos, donde dice Pinout Report y tendremos que buscar cuál es la señal. Por acá debe aparecer la letra A, ¿ya vieron? Aquí aparece la C y aquí aparece la B. Y observen que aquí nos dice en qué número de pin fue asignado. Nos dice la dirección, o sea, nos dice varias cosas, ¿no? El nombre del pin, el pin usado y demás. Pero nosotros no tenemos acceso real a esos pines. ¿Por qué? Porque la tarjeta o el FPGA viene montado en una tarjeta, pero sí tenemos definido hacia dónde queremos que vaya en función de la tarjeta como tal. Recuerden que la tarjeta tiene ciertas direcciones. Entonces, fíjense, aquí está en el pin M12,
N13 y N14. ¿Sí? Podríamos a lo mejor buscar si hay una coincidencia en la tarjeta, ¿no? Pero obviamente nos vamos a tardar más y pudiese ser que no corresponde en el caso de A y B, que son entradas, a lo mejor está colocado en un LED, no sé, se me ocurre. Entonces, no sería lo conveniente. Por lo tanto, ¿sí? Tenemos que agregar un archivo denominado UCF o con extensión UCF. Esto se hace aquí en donde dice New Source. Damos clic derecho para seleccionar eso. Va de nuevo. Clic derecho, nueva fuente. Y en esta lista o en esta ventana que estamos viendo en este momento, tendríamos que elegir la opción que dice Implementation Constraints File. Y aquí es en donde ya voy a escribir un nombre. Yo normalmente coloco este nombre precisamente No. para pues saber que este archivo es el que me va a ayudar a redirigir las señales hacia donde están los elementos que voy a utilizar en la tarjeta. Entonces ya de ahí voy a dar la opción Next. Me da el resumen de lo que estoy haciendo. Finish. Y aquí, a ver, alguien que me recuerde cómo se edita ese archivo. O qué le tengo que poner, mejor dicho. Las ubicaciones de las salidas y los nombres de qué salida sería. Es correcto. Y entrada. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se lo digo? No recuerdo. A ver, empieza con net. Entre paréntesis ¿cómo se llama? La entrada que va a definir. Pero no es entre paréntesis, es entre coma. Entre comillas. Entre comillas, sí. Ajá, y luego va un lock y luego entre comillas otra vez y punto y coma. Es decir, acá lo que en esta parte le voy a decir que la ruta o la línea o el cable que corresponde a algo de mi programa en los puertos, lo voy a colocar en algún pin que está en la tarjeta, vamos a llamarlo así. Entonces, aquí esto lo voy a copiar 2 veces. Bueno, más bien lo voy a copiar una vez. No, sí son 2 veces. Porque tiene que ser una para la letra A, o sea, para la entrada A, para la entrada B y para la entrada C. ¿Y a dónde lo voy a colocar? Bueno, ya tendríamos que irnos aquí a la tarjeta a ver cuáles son las direcciones que tenemos aquí en el, que tenemos en la tarjeta como tal. Para que nos acordemos, a ver si por acá aparece. A ver si por acá está, permítanme. Sí, aquí está, aquí lo tengo, aquí lo tengo. El diagrama, recuerden que es muy importante conocerlo o tenerlo a la mano para saber en dónde voy a colocar mis entradas y mis salidas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, aquí donde dice SW0, voy a utilizar la P11 y el SW1, el L3, es decir, voy a utilizar P11 y L3, que son 2 switches, y como salida voy a trabajar el LED7, o sea, el G1. Entonces, a ver, acuérdenme ahorita que yo lo escriba, P11, L3 y G1. ¿Estamos? Anótenlo, porfa. P11, L3 y G1. Aquí voy a colocar entonces el P11. ¿Cuál era el que sigue? L3, ¿verdad? Y el resto era G1. Entonces, A y B están conectados a dos switches, ¿sí? Y G1 está conectado o lo estoy conectando hacia un LED, ¿va? Entonces, con eso, observen que en cuanto yo agregué el archivo .ucf, aquí que ya teníamos 2 palomitas, ahora nuevamente tiene signo de interrogación, lo que implicaría que debemos volver a hacer los procesos correspondientes. Voy a empezar desde la síntesis. Voy a decir que ejecute otra vez todo. Me pregunta que si quiero hacer cambios en el archivo. Le voy a decir obviamente que sí. Ya acabó ese proceso. Ahora voy a hacer el otro proceso. Doy clic derecho, ejecuto run.
o simplemente le damos doble clic. También funciona con doble clic. Voy haciendo uno por uno, insisto. Bien podría haber hecho doble clic hasta el último que dice el de generar archivo de programa. Porque haría todos los procesos pendientes, pero a veces se queda trabado. Entonces, para evitar eso, voy haciendo siempre uno por uno. ¿Qué se queda trabado? Se queda trabado el software. Bien, ahora, fíjense que de esto, a ver, por aquí otra vez, permítanme volver a generar todo. Esperen un tantito, a ver si me da algo que ando buscando por acá. Observaron ahorita que hice clic derecho y le puse volver a correr todo y empieza desde la síntesis, pasa por la implementación y al final va a generar el programa .bit solito. Insisto, yo lo voy haciendo uno por uno para evitar problemas, ¿no? Y es que estaba viendo yo por acá, ¿dónde está el de resumen? A ver si me ayudan a buscarlo por acá. No, parece que no está, ¿verdad? Creo que lo borré. Bueno, lo cerré ahorita. Bueno, sí, accidentalmente lo cerré. Pensé que era una pestaña que no me iba a servir ahorita. Lo voy a dejar así por el momento. Quería ver algo. Aquí un detalle, fíjense que si ustedes quisieran ver cómo se implementa lo que están generando en VHDL, bueno, nos podemos ir a las opciones o a todos los procesos que se siguen a partir de la síntesis y podemos utilizar esta primera opción que dice View RTL Schematics. De esta ventana elegirían esta opción, la segunda, y diríamos OK. Y eso sería la caja negra, ¿no? Tiene dos entradas, una salida. Si damos doble clic ahí donde dice XOR Gate, fíjense lo que va apareciendo, ¿no? Así es como en teoría lo implementa, ¿ya vieron? ¿Por qué lo implementa así? Porque posiblemente internamente no tiene la compuerta como tal, sino que la tiene que generar a partir de los elementos que tiene cada uno de las celdas internas que conforman todo el FPGA. Entonces, aunque la función es una XOR, fíjense que está utilizando inversores y compuertas AND y compuertas OR, ¿vale? Eso es para ver cómo se implementa, ¿no? Aquí hay otra opción en la segunda vista, que igual nos aparece este modelo. Si damos clic, daríamos, y bueno, estoy haciendo la tecla control con el scroll del mouse y voy haciendo hacia arriba o hacia abajo para hacer zoom in o zoom out. Aquí apareciera esto. Acuérdense que las celdas dentro del FPGA son llamadas LUTs. Entonces aquí hay una que si doy doble clic, me dice cómo la implementó por dentro, cuál es la ecuación correspondiente, cuál es la tabla de verdad e incluso el mapa de Carnot correspondiente. ¿Sí? Entonces, eso nos puede ayudar para algunas cuestiones de entender el diseño que estamos realizando. ¿Sí? Bueno, entonces, eso por el momento no nos, es como cultura general, vamos a decir, de lo que hace ya el programa por nosotros. Bien, entonces, ahora sí, si ya se sintetizó todo, iría yo al programa ADEPT, que es el programa para bajar el software, perdón, el archivo de programación hacia la tarjetita y vamos a buscar dónde está. Es la XOR Gate, que sería si no mal recuerdo, es el .bit. Abrimos, da un error, simplemente le decimos que sí. Bueno, no es error, es un warning, nos está avisando un detalle ahí con los relojes y demás. Y ya voy a hacer la programación. Para los que no lo han visto, cuando yo doy clic en programar, parpadea el foquito rojo. Aquí me da un mensaje de error. Empieza a parpadear. Y si los displays de 7 segmentos
quedan en un 8, pero de forma tenue, quiere decir que el programa se cargó de forma correcta, ¿sí? Entonces, aquí, según lo que ya vimos la tabla de verdad, podemos ver que ahorita están los dos switches abajo, ¿sí? Aquí me voy a posicionar acá. A ver, déjenme ubico. Ahí está. Entonces son esos dos switches, ¿verdad? Si los dos son iguales, entonces la salida es 0. ¿Vieron? Ahí les puse los dos en 1. Si lo hago para abajo, siguen en 0. El LED correspondiente es este último que está hasta la orilla. Entonces, si yo subo 1, pues obviamente tiene que encender el LED. ¿Ya vieron? Ahí está encendido. Ahí está encendido. Es el que está un poco abajo del LED rojo. Voy a bajar, ahora voy a subir el otro y se encendió. Por lo tanto, pueden observar que sí se comporta como una compuerta XOR. Entonces, bueno, ya con esto podríamos comprobar que efectivamente la implementación y todo lo demás ya se hizo correctamente en la tarjeta BASIS 2. Pero, ¿qué pasa si no tienen a la mano la tarjeta BASIS y quisieran saber ustedes si el diseño VHDL que realizaron funciona de forma correcta o funciona como ustedes lo están esperando? ¿Sí? Voy a cerrar esta ventana. De hecho, ya voy a desconectar la tarjeta. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, algún comentario? No, profe. ¿No? No, profe. Hasta ahí ya habían llegado la mayoría de ustedes. Sí. Sí, hasta ahí ¿verdad? me quedé. Bien. Pero entonces, como les comentaba, ¿cómo le hacen o cómo le hacemos para cuando no tenemos una tarjeta como tal? Bien. Lo que voy a realizar, ¿sí? Es hacer una simulación del archivo VHD que tenemos aquí, es decir, corroborar su funcionamiento. En la parte superior, si han observado, hemos estado trabajando simplemente, hemos trabajado siempre con la implementación del proyecto, ¿sí? Estamos ahí. Pero tenemos aquí otra opción que dice simulación. Entonces voy a elegir el que dice simulación y aquí solamente voy a hacer algunas advertencias o algunas precisiones muy puntuales. Primero, para trabajar con el simulador, hasta hace un rato que estábamos haciendo pruebas con sus compañeros del grupo anterior, nos percatamos que el simulador solamente opera cuando trabajamos con la versión del ISO Project en su versión de 64 bits. Con su versión de 32 bits no funciona. ¿Sí? Esta es la primera situación. Luego, también vimos que en algún momento sí hace la simulación, en algún otro momento no, que si dejo abierto la ventana del simulador y después regreso a hacer algunas modificaciones y vuelvo a intentar simular, me marca un error porque no puede modificar la simulación que está activa. Entonces, ahí poco a poquito ahorita que vayamos haciendo la simulación, veremos cómo funciona esto. Ahora, otra situación también que debemos ver es que el simulador no es tan interactivo como lo es Multisim o Proteus, por ejemplo, sino que aquí lo único que van ustedes a observar son diagramas de tiempo y nada más, ¿sí? Y en función de esos diagramas de tiempo, ustedes tendrán que interpretar qué es lo que está sucediendo con cada una de las señales que está descrito en el archivo VHDL, ¿va? Entonces, ¿cómo le hago para hacer la simulación? Primero, recuerden que debe estar seleccionado aquí la opción de simulación. Es decir, ustedes normalmente han estado en esta opción de implementación. Ahora nos vamos a ir a la opción de simulación. Voy a seleccionar el archivo VHD. Voy a dar clic derecho y voy a elegir la opción nueva fuente. En la opción nueva fuente, ahora voy a elegir la opción que dice VHDL Test Bench. Resulta que la forma de cómo hacer la simulación no es más que haciendo un banco de pruebas. Y si el término suena así medio raro, un banco de pruebas no es más que la definición de cómo quiero que las señales de entrada cambien
para observar qué efecto tienen sobre la salida. Para pronto, generamos la tabla de verdad de entradas y él solito va a ver qué pasa en las salidas. Tenemos que definir cómo van cambiando los valores de entrada para que el simulador los tome y después me entregue el resultado correspondiente. Eso es un test bench. Entonces, como tal, voy a trabajar en esta parte. Fíjense, voy a poner el nombre del archivo como XOR gate. Y van a encontrar muchos videos en los cuales les dice que aquí deben colocar un diferenciador, ¿no? Así como el UCF, yo le pongo de nombre al final pinout, pues aquí le voy a poner banco de pruebas, o sea, BP. No significa Benjamín Pérez, ¿no? Significa banco de pruebas, ¿vale? Pero bueno, ahí voy a ponerle next, nada más. Y ya lo demás lo dejamos tal cual. Les va diciendo cuál es las asociaciones que va a hacer, el resumen de lo que tienen que realizar o de lo que se va a realizar, perdón. Y vamos a dar clic aquí ya en el botón Finish. Por acá hay una advertencia que si hubieron cambios en el proyecto, que si queremos recargar todo, pues les decimos que sí, obviamente. Pero aquí es donde empiezan los problemas. Observan ahorita que se cerró el programa de plano, ¿verdad? Ese es uno de los detalles que vimos hace un momento entre varios compañeros que estuvieron trabajando con esto. Ahí lo único que se tendría que hacer es nuevamente abrir el proyecto, perdón, el IC Project de 64 bits y ver si dejó los cambios correspondientes. También pueden ver que aquí todo lo que se había hecho de síntesis, implementación y generación del programa ya no está en palomita, ahora está en signo de interrogación. Tenemos que volver a hacer todo. Ahorita le di clic en el último para ver si hace todos los procesos. Si se llega a atorar algo, bueno, ahorita vemos qué haríamos. Ojalá aquí en mi máquina no pase eso. Pero lo que se haría es dar clic derecho y colocarle la opción stop y nada más, ¿sí? Ahorita ya van las 3 palomitas. Seguramente no voy a tener ningún problema. École, ahí está. Y esto estamos en la implementación. Esta era la ventana que andaba yo buscando hace rato, ¿recuerdan? Y de hecho, aquí tenemos el UCF. ¿Ya vieron? Entonces, aquí me voy al reporte del pinout. Y ahora sí, aquí ya tengo la asignación. Ya vieron que aquí sí dice G1. ¿Sí? Acá observen que dice L3. Y acá observen que dice P11. Entonces, ya se colocó en ciertos pines asociados precisamente a todos los periféricos que están conectados en la tarjeta. ¿Cuáles periféricos? A ver, dejen ver. Así aquí lo tengo todavía. A estos periféricos, ¿no? G1, P11 y L3, que era el que estamos trabajando, son los que ya podemos ver aquí en el reporte, ¿no? En el reporte de pinout. Entonces, ahí vamos, creo que bien. Vamos a elegir la opción de simulación a ver si dejó algo. Observen que no dejó nada, ¿ya vieron? A pesar de que habíamos generado el archivo, no lo hizo. Eso es un problema que he visto que tiene este asunto de la simulación. Entonces ahí basta con que volvamos a repetir otra vez el proceso. Si le sale a la primera, no hay problema. Si se cierra el programa como me sucedió a mí, pues bueno, prueben con la versión de 32 bits. Hagan pruebas ustedes entre cualquiera de las dos versiones, porque estoy casi seguro que depende de la máquina es el comportamiento general que va a tener esto, ¿sí? Entonces vamos a elegir aquí el archivo. Vamos a agregarle nueva fuente. Recuerden que era un VHDL test bench. Aquí había yo colocado XOR gate y le había puesto este banco de pruebas. Por lo regular siempre está la palomita puesta, entonces ahí no hay problema. Vamos a dar clic en Next. Next. Finish. A ver, aquí sí me deja, ¿eh? Sí, creo que sí me dejó, no hubo problemas. Pero ya vieron que se volvió a cerrar, ¿sí? ¿Sí observaron o no observaron?
Sí, profe. Sí. Voy a hacer el intento ahora, pero con la versión de 32 bits, a ver qué pasa, ¿vale? De todas maneras, el programa deja guardado el último proyecto que se realizó. Ahora nada más dejen que abra el programa, porque como que ya vi que no lo abrió. Espérenme. Vamos a ver, va de nuevo. Ya, ahí está. Observen que aquí, pues no, aquí ahora sí están las 3 palomitas, no hubo ningún problema. Me voy a la parte de la simulación. Nuevamente ven que no se agregó ningún archivo. Nuevamente, nueva fuente, BHD Test Bench. Aquí voy a volver a poner el nombre por tercera vez, a ver si les jala. La diferencia es que ahora estoy trabajando con la versión de 32 bits. Entonces vamos a ver si es eso. Doy clic en Next. Me da la información de a qué lo va a enlazar o con qué archivo o con qué entidad lo va a enlazar. Después ya me da el reporte final y fíjense que ya me apareció aquí algo. Fíjense, algo interesante. Quiere decir que para agregar el archivo, si les da algún problema en la versión de 64 bits, que es la que estaba o es la que estoy trabajando ahorita, tendrían que cambiarse a la de 32 bits y hacer este proceso. Pero después van a tener que regresar al programa en su versión de 64 bits. Ahorita van a ver el porqué. Bien, de esto, aquí ya nos da varias cosas escritas, así como pasó con lo primero del VHDL. Sin embargo, hay algunos errores que están marcados aquí. ¿Cuáles son esos errores? Bueno, son los errores relacionados con algunos procesos que no están definidos en nuestro archivo VHDL original. ¿Como cuáles? Pues como no estamos usando reloj, es un sistema combinatorio nada más, pues nada de lo que tenga que ver con relojes no va a funcionar por el momento, ¿sí? Entonces, voy a borrar desde esta parte, a ver, antes de, observen, todo el inicio está en color verde, todo esto son comentarios, comentarios, comentarios. Aquí está algunas cuestiones que están escritas en VHDL, pero específicamente para llevar a cabo la simulación. Y después viene esto que dice definición de reloj, un proceso que se llama stimulus, vamos a llamarlo así. Bueno, esto que está de aquí hasta acá, en este caso, en este archivo de la línea 71 a la línea 92, lo vamos a eliminar, no nos hace falta para nada, ¿sí? Y como no vamos a utilizar ningún reloj en nuestro sistema digital que estamos implementando, la línea 60, bueno, esa es la línea 60 en este archivo. Cuando ustedes hagan algún otro programa, a lo mejor se mueve el número de líneas, pero observen cuáles son específicamente las líneas que se tienen que dejar como comentario. En este caso, esta que dice clock, periodo de reloj, time, 10 nanosegundos, eso lo ponemos en comentario, ahí lo dejan así. Y entonces, en esta sección, después del begin y después de esta definición de puertos, es donde vamos a colocar los estímulos que yo quiero comprobar en mi archivo VHDL. De hecho, aquí viene que lo que estamos generando con esto es la unidad de prueba. De hecho, aquí viene como UUT, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a colocar la parte que corresponde a las entradas que yo voy a probar para que el simulador me entregue las salidas. ¿Órale? Entonces, si tenemos 2 entradas, voy a generar la primera, ¿sí? Voy a suponer que el valor de A es el que voy a cambiar primero. Aquí le voy a poner que quiero que valga 0. Después de 100 nanosegundos y voy a poner una coma. Voy a copiar esto. 4 veces. ¿Sí? 1. Aquí le voy a poner 0 y aquí le voy a poner un 1. No, se me hace que aquí le voy a poner la letra B. Ahorita lo voy a cambiar, permítanme. Y luego el segundo
lo voy a asignar a la letra B. ¿Sale? Ese va a ser, y este lo voy a colocar así como 0, y este lo voy a colocar como 1. Aquí al final me hace falta un punto y coma. ¿Qué es lo que hice ahí? Fíjense, lo que se está haciendo es, vamos a llamar, describir la tabla de verdad, pero por tiempos. Es decir, en un primer tiempo, after, ¿qué significa after? A ver, los que llevan harto inglés. Pues, Después, Bueno, Después. primero quiero que sea un 0 y después de 100 nanosegundos quiero que sea un 1. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo acá. Pero fíjense que estamos definiendo tanto la entrada A como la entrada B. ¿Y por qué lo estoy generando así? Porque observan aquí en el chat que les habían puesto, si queremos definir la entrada A y B así como tal, entonces deberíamos tener como tal, ¿sí? A y B. Lo voy a escribir aquí en el chat para que vean qué es lo que tiene que aparecer. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Observen en eso que acabo de escribir en el chat. Y de hecho, a ver, lo voy a colocar acá. Sí se ve, ¿verdad? En su pantalla, lo del chat. No. Sí, profe. No, ¿uno? No se ve el chat sí, que, profe. sí, yo digo que sí se debe de ver, ¿no? Sí, se va. ¿Sí? Observen aquí la entrada B va cambiando de 0 a 1, 0, 1, que es precisamente lo que tenemos aquí, 0, 1, 0, 1. Pero la entrada A va cambiando 0, 0, 1, 1. Aquí lo que estoy haciendo es 0, 0, 1, 1. ¿Ya vieron? Entonces lo que estoy haciendo simplemente es generar la tabla de verdad correspondiente y nada más. ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende ahí? Ahora, aquí tendremos que cambiar los tiempos para que cada pulsito o cada cambio se haga cada 100 nanosegundos. Podemos modificarlo a milisegundos, ya hice algunas pruebas también, para que esto no sea en un tiempo tan corto. Se pone en nanosegundos para no tener que moverle algunas cosas en el simulador, ¿sí? Entonces, por eso lo estoy colocando en nanosegundos y vamos de 100, es decir, el 0 va a durar, los primeros dos ceros, tanto este como este, durarían desde el instante 0 hasta 100 nanosegundos. Ahí sería el primer rango de tiempo. Después iría de 100 nanosegundos a 200 nanosegundos. Ahí tendríamos en B un 1 y en A un 0. ¿Sí? Y así, cada 100 nanosegundos hacemos un cambio. Eso es lo que estaríamos haciendo y eso sería lo único necesario para indicarle cuáles son las entradas y que el simulador haga la prueba para ver qué nos entrega la salida. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bien. Ahora, aquí es donde viene la parte, otra vez que tenemos que regresarnos a la versión de 64 bits, o al menos eso fue lo que sucedió hace un momento. Voy a seleccionar este archivo, el VHD, pero ahora voy a expandir las opciones que tiene aquí en este signo de más. Y voy a dar doble clic aquí en la opción que dice simular el comportamiento del sistema, ¿no? Vamos a llamarle así. Doy doble clic, me pregunta si quiero hacer los cambios realizados. Voy a decir que sí, obviamente. Pero da un error de simulación 861, ¿vale? Pero el error no fue de aquí, sino fue de que no pudo enlazarse el diseño. Yo quiero suponer que hay un problema entre versiones, no lo sé, entre este tipo, bueno, esta parte de la simulación con la implementación que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, para evitar ese problema, y de hecho podemos checar nada más el comportamiento de la sintaxis, si observan, la sintaxis no está mal.
Lo que está mal ya es el enlace con el programa que hace la simulación como tal, que se llama eSIM. ¿Qué voy a hacer? Voy a cerrar esta versión de 32 bits en la que estábamos trabajando y ahora me voy a regresar a la versión de 64 bits. ¿Sí? Ahí debe aparecer todo lo correspondiente al tip del día y demás, nuestro archivo. Nada más hay que verificar que las 3 palomitas están en verde. Me voy a simulación, selecciono este archivo, que está aquí. Había 8 intentos de ver qué pasaba si seleccionaba este, pero también genera ciertos errores. Vamos a empezar primero seleccionando este, ¿sí? Y ahora sí voy a dar doble clic y observen que ahora ya no dio ningún problema y abrió un nuevo programa, ¿sale? Ese programa, si observan aquí en la parte superior, dice eSIM. Así se llama el simulador que tiene IC Project. Pero aquí nada más vemos algunas cosas, ¿no? Vemos 3 líneas en verde, pero no vemos los cambios que habíamos pronosticado. ¿Por qué no los vemos? Ah, porque observen que aquí la línea de tiempo está dada en picosegundos y en nuestro proyecto estamos trabajando, si observan, en nanosegundos, es decir, ahí está todavía en una escala más pequeñita que lo que nosotros habíamos dicho aquí en nuestro programa. Entonces, eso es muy sencillo de resolver. Vamos a utilizar esta opción que está aquí, ¿vieron? Que dice Zoom to Full View. Entonces, voy a dar clic ahí y observen que ahora sí ya aparecieron los cambios aquí en la pantalla. Y ahora sí va de 100 nanosegundos, 200 nanosegundos, 300, 400. Es decir, la escala ya se ajustó. Eso lo hice con esta opción, ¿sí? Ahora, ¿cómo le hago para saber que mi tabla de verdad es correcta o que el comportamiento del circuito es correcto? Bien, según lo que tenemos acá en el chat, nada más fíjense que vamos a ir moviendo una línea de tiempo. ¿Cómo se mueve la línea de tiempo en este diagrama de tiempos? Bueno, con el clic derecho, perdón, con el clic izquierdo, vamos a ir arrastrando nada más el cursor. Y con eso observen que apareció una línea amarilla. ¿Sí la ven todos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si observan, en este momento, ahí donde está la línea amarilla, nos dice cuáles son los valores de las entradas. En este caso es 0, 0. La salida nos tiene que dar 0, de acuerdo a lo que ya habían comentado de la tabla de verdad de una XOR. ¿Bien? Después, si vamos avanzando, en el siguiente cambio, que es a los 200 nanosegundos, observen que ya aquí la entrada de A vale 0, la entrada B vale 1 y efectivamente la salida C vale 1. Si no lo quieren ver desde el punto de vista de diagrama de tiempo, bueno, aquí les da los valores correspondientes, ¿sí? Si seguimos avanzando hasta los 300 nanosegundos, que ahí hay otro cambio, observen que ahora el valor de A ya cambió a 1, el de B cambió a 0, pero el de C se mantiene en 1 porque así debe cumplir la tabla de verdad de una compuerta XOR. Y si avanzo a los 400 nanosegundos y me paso de ahí, observen que ya A y B valen 1, pero C vale 0, cumpliendo a cabalidad la tabla de verdad de una compuerta XOR. De ahí en adelante, aunque ustedes vayan avanzando, pues como ya no le hicieron más cambios de los 400 nanosegundos en adelante, es decir, el último cambio fue exactamente en 400 nanosegundos, entonces pues ya el test bench ya no hace ningún otro cambio y se mantiene de ahí en adelante en estos valores finales, ¿sí? Entonces, así es como podemos probar o como pueden probar si su circuito o su descripción de hardware, perdón, mediante el archivo VHDL que se programa, está funcionando de acuerdo a lo que ustedes están pensando o planeando, ¿sí? Entonces, observen aquí que conforme yo voy avanzando la línea de tiempo, van cambiando los valores que tenemos aquí en esta parte. Entonces, lo pueden ver desde el punto de vista de los diagramas o desde el punto de vista de los valores que me aparecen aquí en esta parte de la ventana. ¿Sale? Entonces, bueno, pues con eso concluimos este complemento de no solamente llevarlo hacia una tarjeta física, sino que
al no tener una tarjeta física, como es el caso en este momento de nosotros, bueno, de ustedes, por la situación que no estamos en la escuela, bueno, esta es una opción o solución de cómo comprobar que el circuito que están trabajando funciona de manera correcta. ¿Alguna duda, algún comentario que les haya quedado de esto? Que sí es un poco más, bueno, laborioso que otros simuladores, pero supongo que va a resolver el video, ¿no? ¿No, profe? Ah, sí. Sí, esto ya saben que lo pongo en plataforma. Sí, de hecho, desde el principio les había comentado que no es una simulación interactiva como sucede con Multisim o con Proteus, sino que es, pues, la lectura de diagramas de tiempo, ¿no? Que de hecho, pues en las hojas de datos ya de sistemas digitales o de circuitos digitales, pues sí les aparecen diagramas y eso, pero no aparece una simulación hecha en Multisim o Proteus, ¿no? Les aparecen diagramas de tiempo del funcionamiento del circuito digital. Obvio, eso no va a aparecer en una compuerta AND, OR o en esas hojas de especificaciones de compuertas básicas. Eso ya lo verían en circuitos ya de los MSI para arriba, es decir, de los multiplexores, codificadores, decodificadores, de ahí en adelante, es donde podrían llegar a ver diagramas de tiempo. ¿Por qué? Porque quizás es la forma más profesional de entender el comportamiento de un circuito digital con diagramas de tiempo. Se buscan simuladores interactivos como los que están acostumbrados a utilizar porque didácticamente es más sencillo trabajarlo, obviamente, ¿sí? Pero incluso si yo hiciera una simulación en ORCAD, que es otro programa que me gusta usar mucho para simular sistemas analógicos, cuando yo lo utilizo en sistemas digitales, la respuesta me la da en diagramas de tiempos. Ahí no voy a ver foquitos parpadeando ni switches que yo pueda mover, no. Yo le tengo que dar un banco de pruebas, así como sucede en esto, y él me entrega el resultado de esas pruebas. Entonces, es cuestión de enfoques, es cuestión del entorno que estemos trabajando, y bueno, pues es lo que tenemos por el momento, ¿sale? ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Creo que no. ¿No? ¿Nada? ¿Seguros? Pues bien, si no El hay, momento no. no hay ningún... Van a surgir, ¿no? Seguramente van a surgir. Aquí, insisto mucho, es cambiarse de versiones 32 bits a 64 bits. A lo mejor lo que pudieran hacer es trabajar todo en 32 bits y hasta el final, ya cuando vayan a hacer la simulación, cierran el programa y lo agregan en 64 bits. O sea, lo simulan desde el de 64 bits. Es lo único que se me ocurre. Ya después, cuando vayan haciendo varias simulaciones, ya se van a ser hábiles en determinar en su equipo cuál versión es la que trabaja bien. ¿Órale? Pues bien, entonces eh, vamos a concluir la clase del día de hoy. A ver, no los veo. No están. Ya los vi. Muy bien. Y los demás son tan. A ver, me falta Rodrigo. Me falta Farfán. Estamos, profe. A ver, pongan sus cámaras de favor para ver que aquí andan. Faltan varios todavía. Yo tengo una duda, profe. A ver, dime. Por ejemplo, cuando usted hace una programación en la versión 64 bits y después causa el error y se va a la versión de 32 bits, ¿no corre el error de que en la versión de 32 no aparezca? No. Ahí sí no sé cómo está la interfaz internamente, pero
abras el de 32 o el de 64, para empezar siempre te va a abrir el último proyecto en el cual estabas trabajando. Entonces, información no se pierde. Lo único que se cambia es la versión del programa como tal, cuál es el que hace todas las compilaciones y demás, pero los archivos ya generados, ahí están, no se pierden. Ok. ¿Sale? Sí, eso desde el principio que empecé a usar este software, noté algunos detalles, insisto. No sé si tenga que ver con que cuando se creó, seguramente andábamos trabajando, bueno, se trabajaba en Windows 7, se me hace. Entonces, de ahí para acá, pues hay algunos detalles. No he probado trabajar con con el modo de compatibilidad del software, porque he visto algunos videos incluso que hacen trabajar el IC Project en Windows XP. Entonces, no sé, la verdad, habría que ver cuándo surgió el IC Project en la primera versión y contrastarlo en qué versión de Windows íbamos en el año que salió IC Project. Y ahí podríamos ver cuál es la compatibilidad original del software y a lo mejor, pues por eso en Windows 10 o en Windows 8, que incluso lo llegué a trabajar, me da algunos detalles de este tipo que les estoy contando. ¿Sale? Pues bien, jóvenes, qué gusto verlos. Recuerden, si pueden, quédense en casa y si salen, cuídense mucho. Lleven siempre cubrebocas y harto alcohol. Pero el alcohol de manos, ya saben. Qué gusto me da verlos. Que estén bien y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. A mimir. Hasta luego.